Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Digo el nombre y el apellido de él? Bueno, miembro. Natalio Alberto Nisman. El fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Así lo determinó la justicia argentina. El domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero. 4 días antes del crimen, había denunciado a la por entonces presidente Cristina Fernández de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el ataque a la AMIA. Nisman estaba a cargo de la investigación de ese atentado, que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En el llamado pacto con Irán, Nisman también involucró al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al gremialista Luis Delía y a Fernando Esteche, líder del Grupo Quebracho. A Nisman lo asesinaron horas antes de que fuera al Congreso para informar sobre la imputación a Cristina Fernández. Había mucha gente interesada en que Alberto Nisman no hable. A partir de ese lunes, que nunca llegó a ir al Congreso de la Nación, pudiese ser investigada. Entonces él iba a tener que pedirle a mucha gente sus teléfonos, sus computadoras, iba a poder allanarlos, iba a poder ver la trazabilidad de sus llamadas. Estiuso y otras fuentes dicen que esto fue un comando iraní, porque quienes tienen grupos de asesinos profesionales donde tengan killers y cleaners, es decir, asesinos y limpiadores de la escena del hecho. Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, las grandes potencias, e Irán tiene ese tipo de grupos, lo ha usado en otras oportunidades. ¿Qué cree que pasó con Nisman? Ya lo dije, lo mataron. ¿Usted está convencido que lo mataron? Sí. Dijo la justicia que en torno a este homicidio hay una actividad de inteligencia. Y esa actividad de inteligencia está relacionada con un enfrentamiento entre sectores diferentes de, en ese momento, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que estaban a favor y en contra del kirchnerismo. La CIA había entrado en una guerra, porque Cristina Fernández de Kirchner cambia cuando muere Néstor en el 27 de octubre del 2010. Su perspectiva geopolítica se alinea con Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y abandona una tradición que había llevado Néstor durante muchos años y la CIDE durante muchos años en cabeza de Jaime Estiuso, de convivir con los servicios de inteligencia occidentales. Le hace el MI5, la Sûreté francesa, el Mossad, el FBI, la CIA, que es así como se mueven los servicios de inteligencia, intercambian información con otros servicios. La Secretaría de Inteligencia en ese momento era un organismo muy poderoso, donde había grupos enfrentados que se venían enfrentando ya desde la causa AMIA. Estiuso era el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado y era el hombre de confianza de Nisman. Y del otro lado había un grupo que lo manejaba Pocino, que era también un hombre importante dentro de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que tenía otras personas que respondían a él. Bueno, de ese enfrentamiento hay que empezar a analizar qué pasó con Nisman. Era muy posible que él le hubiese encontrado contactos con Irán a distintos miembros de la CIDE y del gobierno anterior. Pero era seguro que le iba a encontrar cuestiones vinculadas a la efedrina, a la aduana paralela, al manejo de cuestiones muy turbias que manejaba la CIDE en ese momento. Razón por la cual había mucha gente interesada, no solamente por la causa Irán, sino por delitos mucho más comunes, si se quiere, en que él no hable. Néstor Kirchner, con fondos del jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, financia la creación de una unidad especial de la Fiscalía, lo ponen a Nisman y lo designa a Estiuso. Y Estiuso fue siempre el gran padrino de Nisman, y es Cristina la que dice, Estiuso me tiró un muerto, y ella lo acusa a Estiuso, pero no hay ninguna prueba de que el exdirector de
de contrainteligencia haya participado del asesinato de Nisman. Los presidentes de la República Argentina, Néstor Carlos Kirchner y quien le habla, fueron los primeros que lo hicieron desde el año en que el atentado sucedió, 1994. ¿En qué cabeza puede caber que quienes precisamente fueron los primeros en acusar y en lograr y en tratar de que la República Islámica de Irán coopere, mencionándolos y acusándolos en base a lo que el fiscal de la causa suministraba, pueden ahora intentar, no se sabe por qué cosa, querer distraer o desviar la investigación? La justicia determinó que a Nisman lo mataron y lo mataron por su trabajo. Eso está escrito en el expediente. La hipótesis que se está llevando adelante, que se está investigando, es que esos dos grupos de agentes de inteligencia tuvieron una actividad inusual el fin de semana en que apareció el cadáver de Nisman. La AFI de Cristina Kirchner, y con una computadora de dos funcionarios del gobierno de Urribarri, que ahora están procesados en la causa, se entró a las 4 de la tarde para saber si Estiuso se había ido del país. Desde esa misma computadora fue que se mandó el virus que estaba en el celular de Nisman. Es decir, hay pruebas fehacientes de que el gobierno de Cristina Kirchner estaba espiando en forma ilegal a Nisman y a su familia. Esa actividad inusual pasa por llamadas telefónicas que intercambiaron entre los integrantes de los distintos grupos, no entre ellos, sino cada grupo. Y lo que, como sospecha de la Fiscalía, es el fiscal Tayano el que está llevando adelante la investigación, es que esa actividad estuvo relacionada con la muerte de Nisman. Una vergüenza que a la fecha no tengamos resultados. No hay una persona sospechada de haber cometido este asesinato a un fiscal federal de la Nación investigando la causa más importante de la historia judicial argentina. La causa por el asesinato de Nisman nunca llegó a juicio. Su asesor informático, Diego Lagomarsino, permanece imputado por haberle prestado el arma con que lo mataron. Además, fueron acusados 2 policías que debían custodiarlo. Y en diciembre último, el ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, fue imputado por irregularidades en la escena del crimen. También fueron acusados los ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura, Román Di Santo y Luis Heiler. Plagada de irregularidades, la investigación judicial comenzó bastardeando la escena del crimen. No tenía nada que hacer Berni en el lugar. Yo soy ministro de Seguridad cuando hay un crimen, un allanamiento, hasta que no llegó el fiscal y me autoriza a entrar, no entro. Y ahí autorizaron a entrar un montón de gente. Llego siempre antes porque estoy siempre listo. Pero bien, ¿por qué no primero vamos al baño para ver? No, estaba mirando un texto que está escrito. Por ahí se está agonizando, lo que sea, estamos perdiendo tiempo. No me cabe duda, pero necesitamos preservar todo, pero vayamos primero por la vida de la persona que está ahí adentro. Sí, ya lo sé. Ni el juez que estaba en turno en ese momento, ni la fiscal Viviana Fein, ni los peritos, ni las fuerzas de seguridad se colocaron cobertores en el calzado, que es lo que debe hacerse habitualmente para preservar ese lugar. Comieron facturas, para que te des una idea, mientras hacían las distintas tareas comieron facturas en el lugar. Berni, ministro de Seguridad en ese momento, se apersonó y tenía los zapatos con barro. Contaminó también el lugar. No hay ninguna huella que no sea la de Nisman en el departamento de las Torres de Parc. Y ahí estuvieron los guardaespaldas, estuvo Lagomarsino, el viernes estuvo la empleada doméstica que le preparó la comida, sin embargo no hay ninguna. El perito balístico, cuando va a tomar la numeración de la pistola utilizada para la muerte de Nisman, le pasa el dedo a la corredera para fijarse la numeración. Borra todo tipo de registro. No se secuestra la alfombra que estaba debajo de los pies de Nisman, donde los pies de Nisman estaban apoyados en una alfombra de baño. Esa alfombra estaba manchada con sangre, no se secuestra. No se secuestra un paño de color verde que estaba en el vanitori, sobre el vanitori, también manchado con sangre. Eso no se secuestra.
negligencia con la que actuaron los peritos. Hay una imagen que es casi, si no fuera trágica la situación, hasta sería una parodia, porque está tomando con un scotch con el que se toman las huellas digitales en las superficies, está tomando la huella sin guantes y él mismo está poniendo otra huella. De hecho, en el informe aparece una huella encontrada del perito que estaba tomando huellas. Material genético mal preservado. Llegan en un sobre. Ese sobre tiene que estar lacrado, tiene que tener constancia de la cadena de custodia. Bueno, no, llega en un sobre con una cinta adhesiva, nada más. Llegan CDs que habían secuestrado con información en la casa de Nisman, CDs rayados con signos evidentes, y esto lo dice la propia investigación, con signos evidentes de haber sido dañados de manera intencional. En la computadora de Nisman tuvo el domingo a la mañana, tiene un montón de interferencias y cuando se supone que Nisman estaba muerto, aparece alguien buscando psicodelia, buscando cosas que preparan la escena para sostener que es un suicidio. Cables de computadoras sin identificar, sin rotular, sin saber a qué pertenecían, a qué máquina, a qué dispositivo, si eran de una computadora, si eran de una tablet, bueno, todo eso que podría haber sido importante para determinar qué es lo que sucedió. CDs sin identificar directamente. Todo eso llegó en cajas y fue un trabajo enorme que tuvo que hacer la Fiscalía a cargo de Tayano, que es quien está investigando el caso, para poner un poco de orden en eso. Pero llegó la prueba muy mal preservada, muy mal preservada. Desde las 22:30 hasta la 1:30 de la madrugada aproximadamente, yo no puedo dar fe ni me consta lo que sucedió durante esas 3 horas. Al día siguiente de la autopsia, que fue el lunes, la fiscal Fey, con el apoyo de la Procuración General de la Nación, empieza a hablar de suicidio. Ningún fiscal, ningún juez, al día siguiente, cuando tiene todavía el cadáver caliente, empieza a hablar. Por eso realmente es muy sospechoso toda la actitud política del gobierno de Cristina Kirchner de querer instalar que fue un suicidio. La pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él. Tenía que determinar si era suicidio, inducido, no inducido, voluntario u homicidio. Una fiscal que estaba acostumbrada, de hecho estaba a punto de jubilarse, acostumbrada a realizar investigaciones criminales de un homicidio o de un suicidio. Se circunscribe solamente a una hipótesis, cuando cualquier investigación criminal arranca por admitir cualquier tipo de hipótesis, no se cierra solamente al suicidio. Circunscribe la escena del crimen solamente al baño, donde encontraron el cuerpo, que además el cuerpo había sido movido, después se comprobó todo eso. No toma un listado, algo tan elemental como saber qué vecinos viven en ese edificio, quiénes eran los vecinos de Nisman, desde cuándo vivían, si eran propietarios, si eran inquilinos. Bueno, nada de eso pide, no pide ningún informe de eso la fiscal Viviana Fey. Estamos ante una negligencia que termina siendo una colaboración para que esto no se esclarezca. De la causa y de las pruebas que hay, surge que hubo tranquilidad por quienes habrían cometido este homicidio, hubo una tranquilidad, una certeza de que no iban a ser molestados y que además después se iba a alterar toda la escena del crimen. El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Fernández había firmado el pacto con Irán en una reunión realizada en la ciudad de Alepo. Ese memorándum preveía la creación de una comisión de la verdad para abrir la posibilidad de interrogar en aquel país a los iraníes sospechosos del atentado, que aún hoy mantienen una cédula roja de Interpol. Teherán jamás aceptó entregar a los acusados. Por detrás de aquel pacto asoman las sospechas de un acuerdo con Irán para el desarrollo de un plan nuclear en Argentina. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de más de 100 compatriotas. Podemos dar testimonio de la necesidad de luchar con efectividad contra la existencia de las nuevas amenazas que constituyen el terrorismo internacional.
Todos los presidentes de la Argentina, hasta Néstor Kirchner, habían sostenido la hipótesis de la justicia de que Irán era el autor intelectual del atentado contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Cristina Kirchner, apenas se muere Néstor Kirchner a fines del año 2010, hace un giro de 180 grados y lo manda al entonces canciller Héctor Timerman a negociar en secreto en Siria con los iraníes, como denunció Eliachev en su momento. ¿Por qué hace ese giro estratégico de la política exterior argentina? Por la influencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una estrecha relación con el régimen iraní, sobre todo con el expresidente Ahmadinejad, que le había pedido que intercediera para que Argentina reanudara sobre todo la cooperación nuclear con Irán. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablaba de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El Pacto de Alepo, que es donde finalmente un encuentro que se hace allí, donde finalmente, según la denuncia de Nisman, queda sellado este memorándum que iba a servir, según la denuncia de Nisman, para lograr impunidad de los autores del atentado a la AMIA. Y participan algunos funcionarios, el canciller en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, otros funcionarios de segunda línea y representantes directos del gobierno iraní. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizada por el fiscal Alberto Nisman, muestra el grado de confusión y parálisis en el que se encuentra la causa AMIA. Luego de años de contar con el respaldo político de Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista. Las escuchas telefónicas que presenta el fiscal Nisman antes del crimen adelantan cómo Delia, el jefe de Quebracho, y Ibrahim Yusuf, que era el referente, que es el referente de la comunidad iraní aquí, van negociando en forma paralela prácticamente los mismos términos del acuerdo. ¿Y van negociando con quién? Van negociando con Moshe Rabani, que Moshe Rabani, antes del atentado contra la AMIA de 1994, era el agregado cultural de la Argentina y el principal referente religioso de los chiitas aquí en la Argentina. Y él está acusado, y es uno de los que tiene alertas rojas, por ser haber apoyado al grupo del Hezbollah del Líbano, que fue el autor material del atentado contra la Embajada de Israel y de la AMIA. Los responsables del atentado a la AMIA, y esto ya está determinado por la justicia, ya fue investigado y fue debidamente corroborado, los autores, algunos en ese momento seguían siendo funcionarios del gobierno de Irán. Y lo que decía el pacto era llevar a Irán el juzgamiento, que se juzgaran en Irán, porque Irán nunca, bajo la excusa de que bueno, necesitamos tener un culpable y que alguien sea condenado, como Irán no va a entregar a esa gente, bueno, los vamos a juzgar allá. Para dejarlo bien claro, la jurisdicción de este caso está determinada desde el inicio mismo de la causa
y de ningún modo podrá ser alterada porque el atentado ocurrió en la Argentina. La línea de investigación del ataque a la AMIA desarrollada por Nisman continúa vigente y la conducción actual de la Asociación Mutual Israelita Argentina destaca el mérito del fiscal de acusar a poderosos funcionarios iraníes por brutales actos terroristas. Para mí ha sido un dolor terrible hacerlo, pero insisto, lo volvería a hacer y es una obligación moral. La publicidad de los actos del Estado hace a la esencia republicana de gobierno. A veces la gente debe estar informada de todo esto. Y si me equivoqué, que creo que no, porque como dice el doctor Carlos Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Pero me gustaría equivocarme, justamente por la institucionalidad del país. La línea de investigación de Nisman es la línea que seguimos. Hoy por hoy, el planteo que sigue la Fiscalía es el mismo planteo que fue diseñado a lo largo de la causa y donde los dictámenes de pedido de capturas internacionales de Nisman son una pieza esencial. El principal mérito de la causa son las alertas rojas, las circulares rojas de Interpol, que son circulares que Interpol emite de detención de personas sospechadas de haber cometido el atentado a la AMIA. Esto es un mérito que empezó un poquito antes de la intervención de Alberto, pero fue un gran mérito de él. Él solicita estas detenciones y hoy todavía continúan vigentes. Y es casi lo único que tenemos. La valentía que tuvo el doctor Nisman en ese aspecto es de afirmar una autoría intelectual y material también de Irán en el atentado, cuando en el mundo no se conocía eso. Estamos hablando de la causa más importante, una de las causas más importantes de la historia judicial argentina, un papelón jurídico absoluto. Entonces todo lo relacionado con la causa se transforma automáticamente en mediático. Si se estaba protegiendo o no, nunca lo sabremos. Puede ser que él se figuraba que estaba poniéndose en peligro. Y eso enarbola más su memoria y su imagen. Él no dejó, eso no lo limitó, no lo obstaculizó, él siguió para adelante sin importar las consecuencias. La batalla no es solo una batalla judicial, sino también es una batalla mediática. Irán ha invertido mucho dinero para tratar de ocultar esto y para tratar de confundir. Entonces también es importante que el fiscal salga en los medios a sostener la postura del Ministerio Público y a dar razón de sus dichos. Respeto por un fiscal que ha mostrado, más allá de experticia profesional, valentía. Hay que animarse a ir hasta el final en una investigación tan compleja, tan seria y tan comprometida como esa. Y él lo hizo. Hizo muchas gestiones a nivel internacional para que esas capturas prosperasen, para que el mundo tomase conciencia de lo que significa el régimen islámico que gobierna Irán, lo que significa Hezbollah. Considero que es una actitud valiente. Han pasado 10 años del asesinato del fiscal Nisman. Aquel crimen fue la punta del iceberg de un periodo histórico político oscuro y colmado de conspiraciones. Ese homicidio continúa sin ser esclarecido y todo hace sospechar que nunca se sabrá la verdad.